En esta presentación vamos a continuar con el estudio del sintagma nominal. En la presentación anterior nos habíamos ocupado de los especificadores y en esta presentación nos vamos a ocupar de los modificadores y del modificador externo. Bien, entonces habíamos visto que cuando hablamos de sintagma nominal hablamos de construcciones que tienen un núcleo sustantivo, que son unidades intermedias entre la palabra y la oración, y que ese núcleo sustantivo puede tener especificadores y modificadores, ¿sí? En este caso nos vamos a centrar en ejemplificar los modificadores que puede tener la estructura interna del sintagma nominal. Como vemos en el cuadro que ya habíamos mostrado en la presentación anterior, los modificadores cumplen esa función de modificador, ¿sí? No son clases, la de modificar es una función, ¿sí? En esta clasificación vemos que hay varios elementos que nosotros ya vimos en presentaciones anteriores. ¿Cuál es la función del modificador? Tiene varias. Puede agregar un significado, puede complementar ese significado, puede restringir la denotación, ¿sí? Que son funciones que vamos a ver ahora en cada uno de los ejemplos, ¿sí? Fíjense que es distinta a la función que tenía el especificador. ¿Cuáles son esos modificadores? Son el adjetivo, calificativo, clasificador o adverbial, que lo vimos en presentaciones anteriores, sustantivo en aposición restrictiva o aposición no restrictiva, que vamos a explicar a continuación, sintagma preposicional, que también lo vimos en presentaciones anteriores, construcciones comparativas, que vamos a explicar a continuación, subordinada adjetiva, que es un tema que vamos a ver en forma general ahora porque lo vamos a abordar en otras presentaciones, y verboide, gerundio y participio, que también ya lo hemos visto. Bien, empecemos con el primero, ¿sí? Es decir, entre los modificadores, los que modifican al sustantivo, está el adjetivo calificativo. El adjetivo calificativo, recuerdan que brindaba una cualidad de ese sustantivo, ¿sí? Cuando yo digo mujer bonita, ese bonita lo que está haciendo es dando una cualidad de esa mujer, ¿sí? No es la mujer alta, baja o lo que fuere, sino que es mujer bonita. ¿Qué función tiene? Es modificador. ¿De quién? Del sustantivo mujer. Y lo clasifico como adjetivo calificativo. Esa es la estructura interna de ese sintagma nominal. Bien, otro de los modificadores es el adjetivo clasificador o relacional. Nosotros habíamos visto en otra de las presentaciones que, a diferencia del adjetivo calificativo, el adjetivo clasificador o relacional es un tipo de adjetivo que se relaciona con un ámbito en particular, ¿sí? Y que no se podía graduar. Nosotros veíamos que los calificativos sí se podían graduar. En este título de esta película, que se llama El paciente inglés, el sustantivo es paciente, ¿sí? Es decir, se está refiriendo a el sustantivo núcleo. Y ese sustantivo núcleo, fíjense que tiene un especificador, que es el, que no lo analizamos porque ahora estamos viendo los modificadores, y que tiene un modificador, es decir, está modificado, la función es modificar a paciente, que es inglés, ¿sí? Inglés no es un adjetivo calificativo, es un adjetivo clasificador, ¿sí? Clasifica dentro de una categoría. No es lo mismo decir el paciente inglés que el paciente argentino que el paciente italiano, ¿sí? Bien, también dentro de los modificadores tenemos la modificación del sustantivo por un adjetivo adverbial, que también los vimos en la presentación de clases de palabras. En este caso, en el último Tango en París, que es el título de la película, tango es el núcleo sustantivo y está modificado, ¿sí?, por un adjetivo adverbial. Entonces, la función es modificador, adjetivo adverbial. Bien, en este caso, cuando hablamos de modificadores, también hablamos de aposición restrictiva y no restrictiva. ¿Qué es una aposición restrictiva y una aposición no restrictiva? Bien, la aposición es cuando un sustantivo se ve modificado por otro sustantivo, ¿sí? Anteriormente lo que habíamos visto es un sustantivo modificado por un adjetivo. En este caso estamos hablando de un sustantivo que modifica a otro sustantivo. Fíjense que en este punto, para hacer un análisis correcto, digamos, de la estructura interna del sintagma nominal, es fundamental que ustedes conozcan las clases de palabras. Porque si bien acá nosotros nos estamos refiriendo a función de especificador y función de modificador, las funciones las cumplen determinadas categorías de palabras. Entonces, para saber qué categoría de palabra es, obviamente tengo que reconocer primero esa categoría, ¿sí? Entonces, rey es el núcleo de el Rey León, es el núcleo sustantivo. Y león
¿sí? Es el modificador sustantivo que está en aposición restrictiva. ¿Por qué? Porque hay dos sustantivos. Entonces, lo que yo tengo que ver es cuál es el sustantivo que tiene más peso. En este caso es rey, ¿sí? Y León lo que hace es modificar, no es cualquier rey, no es el rey español o el rey cualquiera, no, es el rey León. ¿Qué diferencia hay entre la posición restrictiva y la no restrictiva? En principio, la posición restrictiva lo que hace es modificar, obviamente, el significado, ajustarlo del sustantivo, ¿sí? En cambio, la aposición no restrictiva lo que da es una información adicional. Vamos a ver la diferencia. Fíjense, yo si digo el rey, no me doy cuenta de que es el rey león. Necesito saber qué es el rey león para darme cuenta a quién se refiere. En cambio, en la próxima diapositiva, nosotros vamos a ver un caso de aposición no restrictiva. Piratas del Caribe, el cofre del hombre muerto, ¿sí? Que generalmente son las aclaraciones de las películas, ¿sí? Juan, el hermano de María, ¿sí? Soledad, la profesora de gramática. Alicia, la profesora de gramática, ¿sí? Yo estoy usando determinadas aclaraciones o explicaciones que generalmente van entre comas y eso se llama aposición no restrictiva. Bien, la aposición no restrictiva suele ser siempre una explicación, una aclaración de la que se puede prescindir. Yo la puedo sacar y no cambia el sentido. Por eso se diferencia de la posición restrictiva, donde la posición restrictiva yo sí la tengo que mantener porque da en totalidad su sentido. A ver, veíamos el Rey León, es como si yo digo hombre araña, mujer maravilla, ¿sí? Son todas aposiciones restrictivas. El sentido lo da la totalidad. En cambio, en la posición no restrictiva es una aclaración que si yo la elimino no me cambia el sentido del sintagma. ¿Está? Entonces, bueno, cuando yo estoy frente a una posición, lo que voy a poner es su función, que es la de ser modificador, y después voy a poner que es un sustantivo en aposición no restrictiva, porque, vuelvo a repetir, las aposiciones siempre son sustantivos que modifican a otro sustantivo. Bien, si seguimos con el estudio de los modificadores, llegamos al sintagma preposicional, que nosotros ya lo vimos en otras de las presentaciones, ¿sí? El sintagma preposicional, recuerden que era una estructura que estaba compuesta por una preposición, que para identificarla obviamente que hay que estudiarse las preposiciones, porque si no de otra manera no las vamos a poder identificar, y un término, ¿sí? Bien, en este caso tengo como título la vida secreta de las mascotas. El núcleo nominal es vida, ¿sí? Y ese vida está modificada por secreta, que en este caso sería un adjetivo calificativo, que lo analizamos anteriormente, y después dice de las mascotas. De las mascotas se refiere a la vida, o sea, ¿qué función tiene de las mascotas? Ser un modificador, ¿y qué categoría es de modificador? Un sintagma preposicional. Bien, otro de los modificadores es la construcción comparativa. Como títulos de películas no encontramos, para armar una construcción comparativa, a un título de película le agregamos una parte para que quedara una construcción comparativa, ¿sí? Ojo, porque es una construcción comparativa adentro del sintagma nominal. No hay que confundir con otras construcciones comparativas que están por fuera del sintagma, ¿sí? Si yo digo los padres como flechas, en este caso padres es el núcleo y como flechas, ¿sí? Es la construcción comparativa. Yo la estoy comparando con una flecha. ¿Qué elementos voy a usar? ¿Cómo? ¿Y cuál? Más término. Fíjense que en ese sentido es un poco parecida a la estructura del sintagma preposicional, que es preposición más término. En este caso es cómo, cuál, más término. Pero, ojo, vuelvo a repetir, no todas las construcciones comparativas son modificadores de sintagmas nominales. En este caso tiene que estar modificando a un sustantivo como es padres. Bien, otro de los modificadores del sintagma nominal es la subordinada adjetiva. Si bien este tema lo vamos a ver con posterioridad, vamos a revisarlo ahora rápidamente para que comprendan otra de las formas de modificar al sintagma nominal. Cuando hablamos de subordinada, que es un tema que ya habíamos tratado en otras de las presentaciones anteriores, nos referimos a una oración que está dentro de una oración. Y en este caso, la subordinada, que puede ser modificadora de un núcleo nominal, es la subordinada adjetiva. El día que me quieras.
¿Cómo me doy cuenta de que es una subordinada? Una subordinada es una oración, es decir, una subordinada es una oración que tiene un verbo. En que me quieras, yo tengo una estructura con un encabezador que es que, y adentro tiene un verbo, que va a tener un sujeto y obviamente y sus argumentos, ¿sí? Entonces, en el día que me quieras, el núcleo es día. Y está ese núcleo modificado por una subordinada adjetiva. La subordinada adjetiva puede ser restrictiva o no restrictiva. Simplemente voy a mencionar en este caso esa diferencia que la vamos a ver puntualmente cuando veamos subordinación. Me interesa que en este caso simplemente reconozcan que una subordinada adjetiva puede ser modificadora de un sustantivo. Bien, por último vamos a ir a los verboides o las formas no finitas, ¿sí? Que también funcionan como modificadores del sustantivo. Acá tenemos el título de una película que se llama Pájaros volando. ¿Sí? Volando es un modificador, cumple la función de modificar a pájaros y es un verboide gerundio. Recuerdan que la terminación en gerundio era ando, yendo. ¿Sí? Bien, por último, vemos que otro de los modificadores es el verboide participio, la forma no verbal o no finita, que es el participio, palabras terminadas en ado, ido. En este caso tenemos las horas perdidas, ¿sí? Bueno, horas es el núcleo y perdidas es un participio. ¿Qué función tiene? Modificador, modificador de horas y es un verboide participio. Así hay que clasificarlo para analizar el sintagma nominal. Por último, en esta presentación nos vamos a referir a los modificadores externos, ¿sí? ¿Qué función tienen los modificadores externos? Cuantifican, focalizan, ¿sí? Son muy pocos, no son muchos, incluso hasta ni siquiera, al menos, solo, tampoco, también, ¿sí? Y tienen la función de modificar, ¿sí? Externamente, generalmente se ubican en el inicio del sintagma, ¿sí? En este caso tengo hasta el último hombre. Fíjense que es diferente este título de si yo digo, bueno, voy hasta la casa de mi abuela, que en ese caso el hasta tiene un sentido locativo, ¿sí? Acá cuando yo digo hasta el último hombre, lo que hago es focalizar esa expresión. Entonces este hasta está modificando hombre, que es el núcleo, ¿sí? En este caso del sintagma nominal, y ese sintagma nominal tiene un modificador externo, cuantificador focal, que tengo que identificar como tal.